Avanzando en este libro y nos encontramos en la parte final del capítulo 16. Y en esta noche vamos a centrarnos solamente en el versículo 16, solo un versículo que dice, ahora habría que leer desde el versículo 12 porque el versículo 16 forma parte de la sexta trompeta que vemos en el versículo 12. Entonces, para leerle un poquito del trasfondo, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, eso es todo. Bueno, les estaba mencionando que este versículo 16 es parte de el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios que vemos aquí presentado en este capítulo 16 que estamos estudiando. Ahora, nos da la impresión como que las cosas cambian porque vimos nosotros en nuestro estudio anterior el versículo 15, donde vemos las palabras del Señor a su pueblo, donde les dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, como que ese texto hace como una pausa en el relato de el derramamiento de la sexta copa que derrama el sexto ángel. Por eso le decía yo que el versículo 16 que hoy vamos a estudiar forma parte de esta sexta copa de la ira de Dios que es derramada por este sexto ángel. Ahora, interesante es que la sexta copa derramada por este sexto ángel es que dice que al ser derramada esta copa, el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el derramamiento de la sexta copa? Es que dice que el agua del río Éufrates se seca. En la sexta trompeta vimos al río Éufrates ser abierto para que pasaran los reyes del oriente, pero aquí lo vemos totalmente seco. Ahora, explicamos que esto es simbólico porque el apóstol Juan está utilizando las imágenes del Antiguo Testamento, que es el ejemplo puede ser del río Jordán o el Mar Rojo, cuando Dios abre el Mar Rojo o el río Jordán para que el pueblo de Israel cruzara y pudieran ellos pasar del otro lado, que eran perseguidos por sus enemigos. Pero en este caso estamos viendo que esto es un evento de juicio para ese pueblo que aparentemente era el pueblo que se había rebelado contra Dios, que era el pueblo de Israel,
y ahora ellos eran los que habrían de ser atacados por sus enemigos, y a sus enemigos simbólicamente Dios les está abriendo el camino para que vengan a destruir a este pueblo que quebrantó el pacto. Entonces el versículo 13 luego dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y escuche esto, el versículo 14: y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, lo que no debemos de perder en vista es que la sexta copa, al ser derramada, le abre el camino a los reyes del oriente, es decir, a estos líderes de estas naciones. Y luego dice que de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia salen 3 espíritus a manera de ranas. Se está tomando la imagen de la plaga de ranas en Egipto, porque por eso se le llama las 7 plagas postreras a estos juicios de las 7 copas. Juan utilizó las plagas que vinieron sobre Egipto en el toque de las 7 trompetas, y ahora vuelve a utilizar las imágenes de las plagas en Egipto en estas 7 copas. Por eso es de que Juan también le llama las 7 plagas postreras en el versículo 1 del capítulo 15. Entonces se seca el río Éufrates para dar lugar o para que los reyes del oriente puedan pasar en seco, así como Israel pasó en seco, pero ahora ellos son los que van a ser atacados. Y luego dice que esos espíritus que salen de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia, son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ya explicamos que ese término mundo que traduce nuestras Biblias es el término griego oikumene, que es el término que se utilizaba para referirse al Imperio Romano. Entonces, lo que aquí está diciendo es que estos reyes de la tierra en todo el mundo son los ejércitos romanos, que es el imperio que Dios usó. Fíjese qué interesante, y eso es lo que yo no quiero que usted pierda de vista. Es que así como Roma o el Imperio Romano, hay que explicarlo porque cuando un futurista oye Roma, el futurista no se refiere a Roma como el imperio, sino como a la nación, perdón, al imperio religioso, al catolicismo romano religioso. Entonces hay que tener cuidado porque cuando uno dice Roma, el futurista inmediatamente piensa en Roma como el catolicismo romano, como la iglesia católica romana. Entonces, cuando nosotros vemos en Apocalipsis a Roma, el imperio, que se une con Israel para perseguir al pueblo de Dios, pero el mismo imperio que se une para perseguir al pueblo de Dios es el mismo imperio que destruye a Jerusalén y a los judíos. ¿Sí? Entonces, es algo interesante notar esto porque cuando lleguemos al capítulo 17 vamos a ver la unión de la bestia con esta mujer que es esta gran ramera que representa Israel, Jerusalén. Entonces ellos se unen con el fin de perseguir al pueblo de Dios, a los cristianos del primer siglo. Pero Roma es quien destruye a los judíos. Eso es lo que sucedió en el año 70, que es de lo que está relatando Apocalipsis. Porque Apocalipsis estaba profetizando los eventos del juicio que vendría unos años después de que Juan escribió este libro. Apocalipsis es el mismo relato
del discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Pero cuando el Señor da el discurso del Monte de los Olivos, faltaban 40 años para que eso sucediera. Una generación, por eso les dijo, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. Por eso es que cuando Juan escribe el Apocalipsis, le dice el Señor, escribe las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca. Entonces faltaban unos años. Nosotros ya hemos explicado a través del transcurso del estudio del libro que nosotros estamos de acuerdo con la fecha temprana de Apocalipsis. En teología se conoce la fecha temprana y la fecha tardía de Apocalipsis. La fecha temprana la sostenemos aquellos que creemos que Apocalipsis fue escrito antes del año 70 y que por lo tanto Apocalipsis estaba relatando los juicios, la destrucción del año 70, cuando el Imperio Romano destruye el templo, destruye Jerusalén y mata más de 1 millón de judíos, y más de 2 millones fueron llevados esclavos cautivos al resto de las naciones del imperio, que fue en cumplimiento de la palabra de Dios, de los mismos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que vemos aquí es lo que ahora encontramos en el verso 16, que es tan controversial, ¿no? Por eso el estudio de esta noche yo lo he titulado La batalla de Armagedón. ¿Esperamos una tercera guerra mundial en el futuro? Porque eso es lo que enseñan todos aquellos que dicen que en el futuro va a haber una batalla que se llama la batalla de Armagedón y que no es otra cosa sino la tercera guerra mundial que va a venir sobre la humanidad. Y esta tercera guerra mundial, dicen muchos de ellos, porque tienen sus diferentes ideas, sucederá al final de la gran tribulación, antes de que Jesús retorne por segunda vez. Todo depende si creen en el arrebatamiento o si creen solo en la segunda venida de Cristo. Los que creen en el arrebatamiento, que sucede 7 años antes de la segunda venida de Cristo, ellos dicen que la batalla de Armagedón se da un poco antes de que Jesús venga por segunda vez, no en el arrebatamiento. De hecho, ellos dicen que la batalla de Armagedón, el Señor viene, cuando viene por segunda vez, y destruye a todos los ejércitos de las naciones que se reúnen en este lugar llamado Armagedón para destruir a Jerusalén. Entonces, cuando Cristo viene por segunda vez, dice la postura futurista, es que Dios destruye a todos esos ejércitos mundiales y se acaba todo, y el Señor establece su reino milenial por 1000 años literalmente en esta tierra. Entonces sucede en la segunda venida de Cristo según la postura futurista, y sucede un poco antes de la entrada en el reino de 1000 años. Entonces, la verdad es que no va a haber ninguna batalla de Armagedón, hermanos. ¿Que puede haber una tercera guerra mundial? Eso yo no lo sé. Siempre que Estados Unidos se pelea con Rusia, son las dos potencias más grandes del mundo. Siempre que Estados Unidos se pelea con Corea del Norte, este joven que heredó el trono de su padre, Jong-un, simplemente siempre se habla de una tercera guerra mundial, porque tanto Corea como Rusia y los Estados Unidos son naciones con ejércitos de millones de soldados y con armamento poderosísimo. Bueno, ahí usted ve las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos en estos últimos años con el líder de Norcorea, este muchacho, porque es un chamaco, este muchacho que simplemente él dice: yo con presionar un botón le mandamos misiles de largo alcance a Estados Unidos
y los bombardeamos. Entonces lo que Estados Unidos está peleando con las Naciones Unidas es que Corea del Norte se desarme, que se deshaga de materiales químicos, porque ellos dicen que ellos han construido y que tienen la capacidad de construir bombas atómicas nucleares que con una bomba destruyen una ciudad entera de los Estados Unidos. Entonces, ese peligro latente de la Tercera Guerra Mundial siempre lo ha habido desde que ocurrió la Segunda Guerra Mundial a mitad del siglo que terminó. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la batalla de Armagedón con una Tercera Guerra Mundial? Nada. Nada, porque esta batalla, este lugar que en hebreo se llama Armagedón, lo que Juan está haciendo es utilizando el simbolismo de algo que sucedió en este lugar. Ahora, nuestros hermanos futuristas dicen que Armagedón es un valle, ¿verdad? Por eso le llaman la batalla del valle de Armagedón. Ellos dicen que es un valle en Israel. Bueno, ¿qué es lo que hace Juan? Yo quiero entenderlo como Juan lo dijo, no como dicen los maestros futuristas. Mire lo que dice Juan en el versículo 16. Y los reunió. ¿A quién reunió? ¿A quién? A los reyes de la tierra en todo el mundo, a los reyes del oriente, donde el río Éufrates se secó, para que los reyes, preparados para el camino de los reyes del oriente, los reyes del oriente, los reyes de la tierra de todo el mundo, de todo el oicumene, de todo el imperio, son los que fueron reunidos, ¿dónde? Y los reunió, verso 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De hecho, fíjese lo que hace Juan. ¿En qué idioma fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿En qué idioma fue escrito Apocalipsis? Eso es fácil, hermanos. ¿En qué idioma fue escrito? Es más, todo el Nuevo Testamento. En griego. En el griego común del primer siglo. Se llama el griego común. Porque era el griego del pueblo. ¿Sí? Entonces, el libro de Apocalipsis no es la excepción. Entonces Juan escribe este libro en griego, cuando Juan era un judío y pudo haberlo escrito en hebreo, pero como todo el Nuevo Testamento, eso es solamente por la soberanía de Dios que así haya sido, y porque el griego era el idioma del mundo de entonces, del día de los apóstoles, del mundo de nuestro Señor Jesucristo, del Imperio Romano, el idioma era el griego. Ya después, el griego fue sustituido por el latín. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis es escrito totalmente en griego, pero lo que hace Juan es que cuando él quiere referirse a una palabra en hebreo, él lo aclara, como lo está haciendo aquí. ¿Sabe otra vez dónde lo hace? ¿Se recuerdan? ¿El número de la bestia? Sí, también. ¿Dónde más? A ver si lo encuentro. Aquí está. Escuche esto. Dice, se fue. Aquí está.
Apocalipsis 9:11, si usted quiere verlo rapidito, dice, está hablando acerca de esos espíritus que tenían cabellos como mujer y todo eso. Y entonces dice el versículo 11, y tienen por rey, o sea, el líder de estos espíritus, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Que de quién está hablando? Es de Satanás. ¿Sí? Entonces, note cómo Juan, aunque escribe el libro en griego, él cuando quiere referirse a una expresión o a una palabra en hebreo, lo menciona. Por ejemplo, aquí cuando habla del rey de estos demonios, que es Satanás, el rey del abismo, dice cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, ahora hace lo mismo cuando él se refiere a este lugar llamado Armagedón. Pero fíjese, de hecho, la palabra es Megido. Lo que pasa es que es como una transliteración al griego y luego a nuestro idioma. Entonces, cuando la palabra viene pasando de idioma a idioma, se tiene que buscar la palabra más cercana a ello. Entonces, esta palabra Armagedón no la tenemos mencionada en ninguna otra parte de la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia. Pero este lugar al que se refiere Juan es una composición de una palabra hebrea que está compuesta por la palabra Megido, Armagedón, se oye en nuestro idioma, pero son dos palabras. Entonces lo que significa esta palabra es monte de Megido. Y es ahí donde sí, entonces sí, en la Biblia tenemos un lugar llamado Megido. ¿Sí? Ahora, esto es lo tremendo, porque nuestros hermanos futuristas dicen que el Armagedón es un valle. Pero Megido no era un valle, Megido era una ciudad. Era una ciudad que pertenecía al territorio mire, vamos a rastrear este lugar en el Antiguo Testamento para que tengamos un panorama. Porque nuestros hermanos futuristas dicen que es un valle en Israel, pero Megido, al que se está refiriendo aquí, le digo, porque aquí el significado de Armagedón es monte de Megido. Pero Megido no era un monte, era una ciudad y que tenía un rey y estaba formada por un pueblo. Y ese rey de Megido y esa ciudad de Megido fue conquistada por Josué cuando ellos venían conquistando el territorio que les iba a corresponder a cada una de las tribus de Israel. Por eso la composición del término Armagedón no lo tenemos otra vez en la Biblia. Lo que hace Juan es dos palabras, que significa monte, y Megido, que era la ciudad del Antiguo Testamento a la que él se está refiriendo aquí. Y la razón que Juan habla de Megido es porque Juan está relacionando este juicio de esta copa con lo que Zacarías había predicho que sucedería en estos días. En otras palabras, Zacarías profetizó antes de Juan lo que Juan aquí estaba profetizando que sucedería unos años después. Entonces, dice, y los reunió, es decir, a los reyes de la tierra de todo el mundo los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces,
Armagedón, dijimos, significa monte, monte de Megido, pero no era una montaña. Es más, en Megido, que era esta ciudad, no había un monte, no había montes, era un valle, era ¿cómo le llamamos? Una llanura plana. Así la Biblia lo dice que era. Si ustedes tienen mapas bíblicos, ustedes pueden verlo. Creo que las Biblias traen eso, pero si no, en la librería tenemos un libro de atlas bíblico, o sea, de mapas bíblicos. Creo que ahí viene, yo lo tengo en mi computadora. Pero cuando tú ves a Megido, era una ciudad que ya cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida, recuerde usted esto, que esa tierra prometida que Israel poseyó, que ahora es el territorio, o que en los días del Señor Jesús y de los apóstoles era Israel como territorio, recuerde que esa tierra pertenecía a pueblos paganos como los amorreos, los heteos y todos los feos. Entonces Dios les dijo, yo te voy a dar esa tierra por heredad. Entonces lo que hizo Josué después de que Moisés murió es ir avanzando y conquistando esas ciudades paganas y que vinieron a ser propiedad de las tribus de Israel, donde las tribus de Israel se asentaron. Entonces Megido, esa ciudad estaba en la parte norte de arriba del territorio que le tocó a Manasés. Megido quedaba al lado de Belén. Usted lo ve en el mapa, Megido está aquí, Belén está de este lado. Entonces lo que hacía Megido es que era una llanura, era una parte plana de campo, no había montañas. Por eso es de que cuando uno oye a los hermanos futuristas decir, este es en el monte de Megido, ¿cuál monte? Si Megido no era un monte, Megido era una ciudad. ¿Sí? Era un valle plano, era un campo, una llanura. Y así es interesante que la Biblia sí se refiere a Megido como una llanura, como un campo, no como un lugar montañoso. Veamos el primer mención de este lugar, lo tenemos en Josué. Vamos hasta Josué. Josué capítulo 12. Si usted lee desde el versículo 17, dice en nuestras Biblias, reyes derrotados por Josué, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Josué en este libro es relatar los reyes que él derrotó cuando iban poseyendo la tierra que Dios les había entregado, la tierra prometida. Que en total fueron 31 reyes por todos los que conquistó Josué. Lo dice en el versículo 24. Dice, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. O sea que este Josué era tremendo, hermano. Como general y jefe de ejércitos de Israel era tremendo. 31 reyes derrotó y tomó posesión de esas ciudades y se las repartía a las tribus de Israel. Escuche esto, versículo número 21. Entonces es un poco largo, si nosotros queremos leerlo, dice verso 9, el rey de Jericó, uno, el rey de Ei, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén. Escuche esto, ya había un lugar en ese pueblo pagano que se llamaba Jerusalén, que vino a ser Jerusalén. Oiga, si usted quiere rastrear de dónde viene la ciudad de Jerusalén, aquí está, que pertenecía a un pueblo pagano, pero cuando los israelitas conquistaron por Josué, tomaron esa ciudad de Jerusalén y derrotaron a su rey, porque tenían que derrotar a su rey. ¿Sí? Otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jermut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, y así podemos ir, son 31. Pero en el versículo número 21 dice, el rey de Tanac, otro, el rey de Megido, otro. Cada vez que Josué menciona una ciudad con su rey, menciona el nombre de la ciudad y al rey derrotado. Entonces Megido
no era un monte ni un valle, era una ciudad, y usted lo puede ver en un atlas bíblico, ¿sí? Entonces aquí tenemos por primera vez mencionado a este lugar llamado Megido, que pertenecía a pueblo pagano, liderado por su propio rey, y cuando Josué va camino a la tierra prometida, van conquistando el territorio, y entonces este territorio se lo entregó a Manasés, una de las 12 tribus, y entonces Megido quedó entre el territorio que le perteneció a Manasés. Entonces Megido no era un monte ni un valle solamente, era una ciudad. Bien, vamos a Jueces capítulo 5. Jueces 5. Aquí tenemos otro evento. Y la razón que Juan toma este lugar como simbolismo de la destrucción de Jerusalén que estaba por venir por los ejércitos romanos, a quienes él llama en la sexta copa reyes del oriente, y a quienes llama reyes de la tierra en todo el oikumene, donde Dios los reúne para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ese lugar, dice Juan, se llama en hebreo Armagedón. Es porque en este lugar de Megido fue escenario de grandes batallas militares. ¿Sí? Entonces Juan lo que está haciendo es, no solo está citando la profecía de Zacarías de ese evento, sino que, fíjense que cuando Zacarías profetiza de ese evento que vendría sobre Jerusalén y los judíos en los días de la destrucción de los romanos, porque eso es lo que Zacarías está profetizando, Zacarías lo que dice es, y habrá gran llanto y lamentación en Jerusalén, como lo hubo en Megido, en el valle de Megido. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué evento sucedió en el valle de Megido al que Zacarías se refiere en su profecía para referirlo y compararlo con un evento de gran lamento sobre la tierra de Israel? Ahorita vamos a llegar a él, pero aquí se dieron grandes batallas. Y aquí el capítulo 5 de Jueces habla de cuando Débora, una de las jueces de Israel, de las únicas mujer juez que tuvo Israel, ¿sí? Porque no había hombres que lideraran en Israel. No había hombres. Entonces hubo una mujer juez junto con otro hombre llamado Barak que derrotan. Aquí tenemos, aquí en Jueces 5:19 dice, verso 18 dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Está hablando de cómo batallaron en esos días de Débora estos judíos israelitas de estas tribus para poder ser libres de sus enemigos. Dice, versículo 19 dice, y Neftalí en las alturas del campo, vinieron reyes, o sea, los reyes paganos, dice aquí, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanak. Si tú ves el mapa bíblico, Tanak estaba aquí abajo y Megido aquí. Eran ciudades que quedaban como en línea. Es como si tú vas aquí en Vista y sigues avanzando aquí por el Freeway 15, pues lo que vas a encontrar es adelante Temécula y diferentes ciudades. Cuando tú ves en un mapa bíblico, tú ves a Tanak aquí y está aquí Megido. Entonces era un valle, por eso era un valle donde estaban todas estas ciudades y que estaban en la parte norte, en la parte alta del territorio de Manasés. Entonces lo que aquí está diciendo el escritor de Jueces dice el versículo, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanak, que era otra ciudad pagana que conquistaron los judíos, junto a las aguas de Megido, ¿sí?
porque la cercanía de Taanac con Megiddo era muy cercana. Entonces dice, y pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo. ¿Sí? Porque Megiddo era una ciudad que estaba al lado de Taanac. ¿Sí? Entonces fue esa victoria que Dios le dio a través de Débora a los judíos en el periodo de los jueces en este lugar. Entonces, este lugar de Megiddo es un lugar donde se libraron grandes batallas. Esto es lo famoso de este lugar en el Antiguo Testamento. Pero lo que lo hace más famoso y lo que lo hace más conocido, y es la razón, una de las razones que Juan toma el término Armagido o Megiddo, es porque aquí sucedió un evento único en la historia de Israel. ¿Cuál fue ese evento? Fue muerto uno de los reyes de Israel más queridos, uno de los reyes, de los mejores reyes que tuvo Israel, temeroso de Dios, que el pueblo quería tanto, de tal manera que cuando este rey muere en manos de Faraón, rey de Egipto, pero este faraón era Nacao, que era un rey ya de muchas generaciones después de lo que vemos en los faraones en Éxodo. Entonces lo que hace este rey egipcio Nacao es que mata a este rey de Israel, y el pueblo, bueno, su lamento y su lamento que ellos tuvieron por este rey de Israel que murió fue por muchísimo tiempo. Fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas, ahí lo tenemos, Segunda de Crónicas 35. Este rey que es muerto aquí en Megiddo es el rey Josías, rey de Judá, uno de los reyes más queridos por el pueblo, porque era un hombre íntegro, un hombre que fue, por eso el dolor, el duelo que guardó el pueblo por él fue muy prolongado. Pero lo curioso es cómo muere este rey, porque el rey de Egipto, Nacao, no iba a pelear contra él. Él iba a pelear con otro pueblo, con otro rey. Entonces cuando este rey Josías sale al encuentro de Nacao, le dice Nacao, yo no vengo a pelear contigo, yo vengo a pelear con este rey, fulano de este pueblo. Pero el rey Josías no lo entiende, y entonces dice que él se disfraza y se va a la batalla y va a pelear. Y entonces Nacao lo hiere, es decir, lo hiere y queda muy herido el rey Josías. Pero entonces el mismo Nacao le dijo, ¿por qué vienes a pelear contra mí si no es contigo el pleito, hombre? Pero el rey no hace caso y se disfraza, pelea, sale herido, y por esa herida mortal es que este rey tan querido de Israel muere. Entonces el pueblo lamentó su muerte por mucho tiempo. Entonces dice aquí en el capítulo 35, versículo 20, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías, la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Oiga esto, mire la similitud del pasaje del juicio de la quinta trompeta. ¿Cuál es el río que se seca para dar lugar y paso a los reyes del oriente? Éufrates. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Dice, el rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. O sea, Josías era el rey de Judá.
Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy. O sea, como que la pelea no es hoy contigo, pero luego, pues, ya cuando quieras, ¿no? Dice, sino contra la casa que me hace guerra. Y mire lo que le dice el rey pagano de Egipto, dice: y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, le dijo, quien está conmigo, no sea que Él te destruya, le dice este rey pagano al mismo rey Josías. Dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. ¿Cómo Dios puede hablar por un impío? ¿Sí? Bueno, eso no es de sorprenderse, porque Dios usó una burra, ¿no? Entonces dice, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Mire lo que dice la NBI. Y fue a la llanura de Megido. Entonces, Megido era una llanura, un campo, no era un monte, no era una montaña. Era una ciudad que se encontraba en una llanura. Dice, y vino a darle batalla en el campo de Megido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y toda Judea y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Escuche bien esto, verso 25. Como hasta el profeta Jeremías sale aquí mencionado, dice, y Jeremías endechó. ¿Sabe lo que era un endechar? Componer canciones de dolor, tristes, pues, canciones tristes. ¿Sí? Que eso es lo que hace Jeremías en su libro. ¿Cómo se llama el libro? Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es el libro de endechos de Jeremías, es decir, cantos de lamento. Oh, si mis ojos fueran fuentes para llorar día y noche por mi pueblo, decía Jeremías. ¿Sí? Entonces, Jeremías es el profeta que está en los días de Josías. Dice, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y los tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritos en el libro de lamentos o de lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y posteriores, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces lo que está diciendo aquí es que ese dolor por la muerte de este rey duró tanto que hasta esos lamentos, esas canciones de dolor, de tristeza por la muerte de este rey, quedaron escritas no solo en el libro de los reyes de Israel, sino también en el libro de Lamentaciones. Este es el evento que marca este lugar, porque en Megido es donde muere Josías, donde es herido y muere, pues se lo llevan herido, y este ya venía, decimos en México, en buen español, ya venía medio muerto, lo cual es un término que no es correcto, porque o está muerto o no está muerto. Uno no puede estar medio muerto, ¿verdad? Es un dicho muy mexicano, porque uno no puede estar medio muerto. No, está muerto o no está muerto. Es mejor decir está vivo, pero no decir está medio muerto. No, es que no se puede estar medio muerto, ¿verdad? Entonces, este hecho, escuche bien, ya vamos a llegar, es que estamos subiendo el carrito. Ya vamos a llegar, porque este es el hecho al que Zacarías se refiere. Vaya ahora a Zacarías 12.
Zacarías 12. Zacarías es un profeta que su ministerio se desarrolla después del exilio, ¿sí? Después del exilio en Babilonia, ¿correcto? Entonces, Zacarías no estaba profetizando sobre la destrucción de Jerusalén y del templo por los babilónicos, porque Zacarías vive en otro periodo. Ezequiel, Jeremías profetizan sobre la destrucción de Jerusalén y del templo por los babilónicos, pero Zacarías no. Zacarías está profetizando sobre otra destrucción del templo y de Jerusalén, pero por segunda vez. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? En el año 70, cuando el Señor dijo que Jerusalén y el templo sería destruida. Zacarías está profetizando sobre esos eventos que el Señor profetizó en el discurso del Monte de los Olivos. Por eso es que lo que dice aquí, escuche, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David, es decir, sobre Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho a través del estudio de este libro? Que en la Biblia hay dos cosas que corren juntas. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Exactamente. Otra forma de decirlo es la obra salvadora de Dios para su pueblo y el juicio para los rebeldes. ¿Sí? Donde quiera lo vemos. Usted donde abra la Biblia, siempre fue así, siempre ha sido así. Entonces aquí Dios está diciendo, yo en aquel día sobre la casa de Jerusalén, la casa de David, yo voy a derramar espíritu de gracia y de oración. Es decir, ahí tenemos nosotros la obra salvadora de Dios, como Dios vino y salvó cuando envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de gracia y de oración. Dice, y mirarán a mí. Dice cómo Dios está hablando, mirarán a mí. Pero a quien habrían de ver era nuestro Señor Jesucristo. Porque como lo dijo bien un siervo de Dios, la forma visible de ver a Dios era Jesús nuestro Señor. Dios se hizo visible por su Hijo. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿A qué se refiere cuando dice traspasaron? A la crucifixión. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. Fíjese cómo. Por un lado, gracia y oración para unos, y por otro lado, juicio para otros. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Es decir, ¿te imaginas? Una pareja quiere tener hijos, solo puede tener uno y ese único hijo se le muere. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque se le murió el único que tenía. Así llorarán, dice la profecía, como quien se aflige por un hijo primogénito o el primero. Ahora escuche bien, verso 11, en aquel día, ahora cuando tú ves el término aquel día, no te tienes que referirse a un día. Aquí el término día es un término de un periodo de tiempo. Eso es muy importante. Dice, en aquel día, en aquel día, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadán Rimón en el valle de Megido. Entonces, ese llanto que habría en Jerusalén por medio de este juicio, en los días de aquel que sería traspasado,
era semejante al llanto del Valle de Megido. Y no hay otro evento en Valle de Megido en la historia bíblica más sobresaliente, donde hubiese habido tanto dolor en la tierra de Israel, como cuando el rey de Egipto mató a Josías, rey de Judá. Por eso es que Jeremías escribe canciones de tristeza, de dolor, de lamento. Pero lo está comparando con ese evento. Entonces, cuando Juan escribe Apocalipsis, él lo que está haciendo es citando la profecía de Zacarías. ¿Sí? Por eso dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadán Rimón en el valle de Megido. Y la tierra, ahora, ¿y la tierra? ¿De qué tierra está hablando? De Israel. El lugar de estos eventos es Israel. La ciudad del lamento es Jerusalén. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí. Lo que hace aquí es citar las tribus de Israel que lamentarían a causa de aquel a quien traspasaron. Ahora, este versículo, este texto, lo cita nuestro Señor Jesucristo en el discurso del Monte de los Olivos. Mateo 24, verso 30. Yo no quiero que usted vaya a Mateo 24, 30 hasta que usted se dé cuenta el pasaje de Zacarías. Está hablando de gracia y oración para los que Dios salva. Esa es obra de salvación. Y mirarán a mí a quien traspasaron. El evento es cuando Cristo vino por primera vez. Cristo trajo salvación, pero trajo juicio. ¿Sí? Entonces dice, y habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadán Rimón en el valle de Megido. Él está refiriéndose al evento de cuando murió el rey Josías, de todo el dolor que se causó en toda la tierra de Israel. Quizás uno lo tome muy a la ligera, pero cuando tú ves, por ejemplo, reportajes o documentales, cuando mataron al presidente Kennedy, ¿alguna vez alguien aquí ha visto un reportaje de la muerte del presidente Kennedy? Hermano, en toda la nación la gente lloraba. En toda la nación de los Estados Unidos. La gente en las calles, en las tiendas, donde quiera la gente lloraba al ver la muerte del presidente Kennedy. Porque Kennedy fue uno de los presidentes más queridos en este país. ¿Sí? Entonces, cuando matan al rey Josías, hay un gran dolor en toda la tierra de Israel. Y eso es lo que Zacarías está citando. Dice, en aquellos días, en aquel día habrá llanto en Jerusalén, como lo hubo en Hadán Rimón, en el valle de Megido, o en el campo de Megido. Y la tierra lamentará. Y todas, ¿qué dijo el Señor? Y todas las tribus de la tierra harán lamentación o lamentarán por él. ¿Por quién? Por aquel que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mirarán al que traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Exactamente, el Señor en Mateo 24, 30 está citando la profecía de Zacarías capítulo 12, cuando el Señor dijo, en aquel día habrá gran llanto en Megido, como lo hubo en Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Y entonces lo que empieza a hacer es citar algunas de las tribus de Israel. Entonces, en palabras más claras del Señor, en Mateo 24, 30, dice, citando este texto de Zacarías 24:30, y ¿de qué habla 24:30? Del discurso del Monte de los Olivos, de la venida en juicio del Señor contra la nación de Israel. 24:30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna nada hará su resplandor. ¿Se recuerda que explicamos ese texto?
Que el Señor está hablando en el lenguaje poético de los profetas. Cuando Dios destruía una nación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. El Señor está haciendo lo mismo que hacía Isaías cuando profetizó sobre la caída de Babilonia, de Edom, de Egipto. Exactamente lo mismo. Yo siempre que un hermano futurista quiere discutir conmigo sobre este pasaje, le digo, ese es el problema cuando ignoramos la Biblia. Porque cuando tú lees este versículo, el sol y la luna se oscurecerán y la luna no se va a dar su resplandor, tú crees que el Señor estaba hablando un lenguaje nuevo, algo que nadie nunca había oído. Pero el Señor estaba hablando en un lenguaje que los profetas hablaban en términos de destrucción, cuando Dios traía juicio sobre una nación o un imperio. Esa es la cosa, que el lenguaje lo tenemos en la Biblia, esto no era nuevo. Quizás para nosotros como personas de este tiempo y personas de este continente, leemos esto y se nos hace nuevo. Pero cuando los discípulos oyeron ese lenguaje, ellos no lo entendieron como que las estrellas iban a caer literalmente y el sol se iba a oscurecer. Ellos habían oído las profecías del Antiguo Testamento. Ellos lo entendieron. ¿Me explico? Entonces dice, las potencias de los cielos serán conmovidas, verso 30. Entonces, es decir, al final de la tribulación, que dijimos que esa tribulación era el juicio de Dios sobre Israel, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, aquí está, Zacarías capítulo 12, el versículo número 11 y 12, dice, y entonces lamentarán todas las tribus. Lo que el Señor hace es que resume el pasaje. Zacarías, él va mencionando tribus de Israel que se lamentarían, pero el Señor resume el pasaje y dice, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de Israel, porque está hablando de un juicio que vendría sobre el territorio de Israel, como está aclarando la profecía de Zacarías. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos futuristas refieren este evento a escala mundial de todo el universo? No, está hablando de la tierra de Israel. Dice, entonces, y verán y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este mismo texto, el Señor Jesús cita la profecía ¿de quién? De Zacarías, ¿sí o no? En este texto, cuando habla de su venida en juicio sobre Jerusalén. Pues cuando Juan escribe Apocalipsis, ¿qué cree que está citando? Las palabras del Señor Jesús. El Señor cita el cumplimiento de Zacarías y Juan cita las palabras del Señor Jesús y de Zacarías, por supuesto. ¿Cuándo? Al inicio del libro de Apocalipsis. Al inicio, capítulo 1, verso 7. 1:7. Ya desde el capítulo 1, verso 7, Apocalipsis ya nos está diciendo Juan de qué trata este libro. Está tratando de la venida del Señor en juicio contra aquellos que mataron a los profetas, a sus apóstoles y le dieron muerte a él. Dice el verso 7 del capítulo 1. Dice Juan a las 7 iglesias, verso 4, que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Dónde tenemos esa frase? En Zacarías capítulo 12. Y me darán a mí a quien traspasaron. Dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes. Linaje significa todas las
tribus, o sí, porque así se conocían las tribus de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Como lo citó la profecía de Zacarías, como lo citó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:30, harían lamentación por él. Entonces, para concluir en nuestro pasaje, ¿qué es entonces esa batalla del valle o el lugar llamado Armagedón? No es otro lugar más que Jerusalén, que iba a ser tomada, rodeada, como el Señor lo dijo en el discurso del Monte de los Olivos por Lucas: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, huyan a los montes. Esos son los reyes del oriente, esos son los reyes de la tierra de todo el Oicumene, que el río Éufrates se secaría para que ellos vinieran al día de la batalla, del gran día del Dios Todopoderoso. Y ese lugar se llama Armagedón, monte de Megido. Hay un comentarista, se llama Ferrer, él dice estas palabras: en suma, dice, el monte de Megido permanece en su mente, o sea, en la mente de Juan, como un lugar donde la profecía mentirosa y sus embaucadores van a enfrentarse a su destino, donde los reyes y sus ejércitos son llevados con engaño a su destrucción, y donde todas las tribus de la tierra se lamentan de verle a él, de verle en poder a aquel al que en su debilidad habían traspasado. En otras palabras, dice otro comentarista, David Chilton, dice que lo que hace Juan es que él, al componer esta palabra llamada Armagedón, monte de Megido, él lo que tiene en mente es el monte Carmelo y Megido, y lo que hace Juan es combinarlo. Megido es donde se dieron esas grandes batallas y de donde Zacarías nos recuerda el lamento que hubo por la muerte del rey Usías, y así habría ese lamento sobre Jerusalén en los días que vendría al que traspasaron. Pero en ese lugar, Jerusalén, ahí lo que estaba es, al igual que en el monte Carmelo, el profeta verdadero Elías, en una batalla contra 400 profetas falsos de Baal. Y aquí a lo que vemos es los demonios que salieron de la boca del profeta, del falso profeta, de la bestia y del dragón, y que son espíritus de demonios para reunir a los reyes de la tierra del Oicumene. Entonces, la razón que esto se le llama la batalla del día del Dios Todopoderoso es porque está utilizando el lenguaje de Isaías cuando Dios vino a destruir a Jeremías, a Babilonia. Así hablaba Dios, y ya lo vimos en el estudio anterior. Entonces, hermanos, la guerra de Armagedón no es algo que viene en el futuro, como lo han hecho creer los futuristas. Perdón, pero no existe tal cosa. Por eso cada vez que ellos ven un conflicto mundial, dicen la tercera guerra mundial, la batalla de Armagedón. Bueno, si va a suceder, el que es y creen en el arrebatamiento, ellos dicen, ya viene el rapto, porque antes de que comience la tercera guerra mundial, nosotros volamos al cielo. Pero si no creen en el arrebatamiento, dice, esto se va a poner feo, porque si hay una tercera guerra mundial, el pueblo de Dios va a estar acá, dicen ciertos futuristas. Todo depende de la postura que ellos tengan. Pero la batalla de Armagedón, ese lugar que en hebreo se llama Armagedón, Juan se está refiriendo simbólicamente, porque eso es lo que hace Zacarías. Juan está citando la profecía de Zacarías aquí.
Zacarías hace lo mismo. Él dice, en aquel día, cuando haya lamento sobre Jerusalén, cuando miren al que traspasaron, en aquel día habrá lamento como lo hubo en el valle de Megiddo. Entonces Juan hace lo mismo. Juan está utilizando como un símbolo de dolor de ese lugar, de esa batalla donde peleó Josías con el rey de Egipto, con paganos, con el imperio de Egipto. Pero ahora los que son destruidos son los judíos mismos en esta batalla. Por eso, si usted se lo leo rapidito, ahí mismo en Zacarías, en el capítulo 14, mire lo que dice. Zacarías 14. Dice, he aquí, verso 1, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra ¿quién? Contra Jerusalén. Esta profecía de Zacarías del capítulo 14 continúa y es a lo que se está refiriendo el juicio de la sexta copa de la ira de Dios, donde Dios reúne a las naciones paganas formadas por el imperio romano, lideradas por el imperio, para destruir ¿a quién? ¿A quién destruyó Roma en el año 70? A los judíos, a Jerusalén, y destruyó el templo. Entonces la profecía de Zacarías, ya Dios lo estaba diciendo en Zacarías, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. El problema es que nuestros hermanos futuristas esto lo toman tan literal. Todas las naciones para ellos son todas las naciones del mundo. Por eso ellos dicen que la batalla de Armagedón es la tercera guerra mundial, donde los países más poderosos del mundo se van a reunir contra Jerusalén, porque ellos lo entienden que es contra Jerusalén. Pero era contra Jerusalén en el año 70 que se iba a cumplir esto, y se cumplió al pie de la letra. ¿Sí? Dice, porque yo reuniría a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Solo dos eventos marcan la historia de Jerusalén como una ciudad tomada: cuando los babilonios la tomaron y cuando los romanos la tomaron en el año 70, liderados por los emperadores. Y Jerusalén será tomada y serán saqueadas las casas. Eso sucedió. Y serán violadas las mujeres. Eso sucedió. Lea usted el libro de Josefo, cómo Josefo dice que las mujeres en Jerusalén eran violadas por estos salvajes. Violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Así dice Josefo, más de 2 millones de judíos fueron llevados cautivos en todo el imperio, fueron vendidos como esclavos. Y más de 1 millón murió masacrado por los romanos. Por eso dice, la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, ahí tenemos nosotros a Zacarías profetizando sobre los eventos de juicio. Lo que pasa es que cuando uno lee Zacarías, aquí termino con esto, a veces uno no distingue y a veces uno se confunde y dice, pero es confuso, porque de repente dice aquí algo y de repente dice lo otro aquí. Porque lo que la profecía de Zacarías está haciendo es que él está hablando de un tiempo específico. Y ese tiempo específico tenía que ver con la primer venida de nuestro Señor. Pero esa primer venida del Señor también trajo juicio posteriormente, 40 años, cuando se destruyó el templo y a Jerusalén y a los moradores de Israel. Entonces a veces uno en la profecía de Zacarías no distingue, porque ahí luego en el capítulo 14 dice, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y uno dice, pero entonces, ¿qué es eso? Y los futuristas dicen, sí, es que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a poner sus montes, literalmente va a descender sobre Jerusalén para establecer su reino. Cuando tú lees
el comentario de Matthew Henry, que es uno de los comentaristas más grandes de la historia del cristianismo. Él dice sobre ese texto que ese texto se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó el discurso del Monte de los Olivos. Pero pareciera ser que como que otra vez nos regresa al momento de la primera venida y no del juicio de Jerusalén, porque lo que Zacarías hace es hablar de ese periodo de tiempo, de la primera venida al juicio de Jerusalén que sucedió 40 años después. O sea, no hay distinción, porque eso sucede en ese periodo de tiempo. Por eso cuando Pedro les predica a los judíos en el primer sermón, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, él dice, no solamente que Dios traería salvación y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero también dice, y habrá señales en el cielo. La luna es roja como sangre y todo eso. Y uno dice, ¿qué es eso? Porque ese juicio con el momento de salvación por Cristo es un periodo que en la revelación bíblica se ve junto, aunque sucedió 40 años después. Y eso es lo que pasa en Zacarías también. Entonces, este juicio de la sexta copa es el juicio sobre Jerusalén relatado de otra forma como ya lo hemos venido viendo. Este lugar que en hebreo se llama Armagedón es Jerusalén, que iba a ser destruida por los romanos. Así es que eso de que una tercera guerra mundial, hermano, y la batalla de Armagedón ya viene, hermanos, no sé, pero la presentan tan fantasiosa que parece verdad. Amén. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu gran amor y tu gran fidelidad. Agradecemos, Dios, tu bondad por permitirnos abrir tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es fiel. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros muchas veces la entendemos mal, tú tienes compasión de nosotros y no pretendemos ser mejores que otros, solo presentar nuestra postura de lo que creemos es la revelación que tú has dado. Señor, ayúdanos, Señor, en un mundo de confusión, en un mundo que nos habla de tantas cosas que vendrán. Eso solo tú lo tienes en tu control, en tu soberanía. Nada sucede si tú no lo permites. Señor, si las naciones del mundo, guerras siempre ha habido, rumores de guerras siempre lo ha habido. Por lo tanto, Señor, nosotros no podemos vivir en temor, porque tú nos llamas a confiar en ti. Dios, gracias.